Aleluya, Baruch Hashem. Amados hermanos, así como ustedes han visto la vez pasada, empezamos a estudiar porque fue lo que el Ruach me ha enseñado en los últimos meses, de que debería hablar, sobre todo en nuestros tiempos, para hoy en día, de los libros proféticos. ¿Por qué? Porque leyendo y leyendo y estudiando los libros proféticos, sí, en mis tiempos, yo no les llamo devocionales, porque devocional es un tiempo muy limitado. Yo lo llamo un estudio seguido de la palabra, un deleite a diario de la palabra. Entonces, estudiando, me di cuenta que el mensaje de los libros proféticos es tan actual que no nos podemos imaginar. Y resulta que nuestro Don Yeshua HaMashiach, ¿qué ha hecho él ha venido a hablar de la Torah y de los profetas. Él lo ha dicho. Y de los salmos. Lo ha mencionado también. Pero si usted se fija, el mensaje de él sí que estaba basado en la Torah, pero él estaba para cumplir con muchas profecías y hablar de muchas profecías que tenían que cumplirse y acontecimientos escatológicos. Entonces, vamos a seguir los pasos de nuestra Don Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque el enfoque de él fue a la Torá y a los profetas. Y si en aquellos tiempos el mensaje profético era la voz que necesitaba la gente, el ministerio de nuestro Don Yeshua HaMashiach ha empezado con la voz del profeta Juan el Bautista. Así ha empezado su ministerio. Ni siquiera Yeshua ha dicho algo. Ha llegado uno y ha dicho arrepentidos. La primera palabra del profeta Juan fue arrepentidos como un profeta, ¿sí? Era el mensaje que necesitaba el pueblo de Israel en aquel entonces y desafortunadamente todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel son solamente consecuencias de su idolatría. Por eso el pueblo de Israel todavía no está rescatado y cualquiera que aunque llegara a la fe en Mashiach, mientras esté en el pueblo de Israel, va a caer en las mismas tentaciones del pueblo que el pueblo ha tenido de toda la vida. Así que eh, vamos a empezar hoy con el libro de Lamentaciones. Prácticamente el libro de Lamentaciones es un libro de solo 5 capítulos que fue escrito por Jeremías después de escribir el libro de Jeremías, ¿sí? Que tiene unos 50 y pico capítulos. Entonces, vamos a ver hoy por qué es tan urgente predicar desde la literatura profética. En primer lugar, porque la literatura profética es la voz de Adonai Elohim. Y resulta que estudiando el libro de Lamentaciones, me di cuenta que no es más nada que un manifiesto profético para una congregación o para un pueblo en ruinas, ¿vale? Ustedes no me digan a mí que el pueblo o que las congregaciones están ahora en la gloria. Si ustedes las ven en la gloria y yo las veo en las ruinas, a no ser que sea por las gafas, pero a nivel espiritual es lo que vemos y entendemos, que está en ruinas. ¿Por qué está en ruinas? Porque no hay nada edificado. Hay solamente piedra sobre piedra, pero un montón de piedras o de ladrillos en una esquina y tirados no significa que son un edificio bien edificado. Estas se llaman ruinas, cosas caídas. Uy, hermano, ¿cómo hablas tú así de nuestra gente que ha llegado al despertar? Sí, son caídas y decaídas, porque el pueblo de Israel sí que guardaba Shabbat, sí que guardaba fiestas, sí que guardaban, hacían todo de una forma ritualica, pero ellos estaban en la idolatría. Y cuando hablamos de la idolatría, vamos a ver que la idolatría de ella era la misma idolatría que tenemos nosotros hoy en día. Por eso eh, se requiere un estudio exegético, profético, con esta analogía entre el Israel caído de aquel entonces y el Israel, que somos nosotros, la Kejilá contemporánea que hay hoy en día, que es igual de caída. Por eso no va a ser
como ya están acostumbrados, este estudio no va a ser un devocional, ni va a tener valor terapéutico, porque de hecho el libro de lamentaciones no trae ninguna solución, solamente está testificando un desastre que ellos no podían evitar, y fue de hecho un libro escrito entre los cadáveres. El que sobrevivió fue Jeremías, porque él obedeció la voz de Adonai. Y él ha escrito el libro de lamentaciones entre los cadáveres y entre las ruinas de Jerusalén. Es decir, no bastó que 50 años tuvo una vida triste, de lamento, de llanto. Él ha llorado seguido. Resulta que después de 50 años de llorar tanto, ve a Jerusalén toda la gloria tirada, y lo único que ve son cadáveres, sangre y piedras y ruinas. Por eso la forma de escribir de él, la lectura del libro de Lamentaciones es acusatoria, eh, y es una lectura exegética, profética, ¿sí? Escrita, y fue escrito el libro para confrontar a la iglesia de hoy en día, eh, a la luz de la Torah, a la luz de los profetas y del Brit Hadashah. Por eso no busca consolar sin arrepentimiento, ni restaurar a alguien sin juicio. Lamentaciones no fue escrito para calmar conciencias, sino para desnudar la culpa del pueblo. ¿Qué pueblo? Del pacto. Y nosotros hemos llegado al pacto, fuimos injertados en el pacto, somos parte del pacto, y si usted es parte del pacto, es del pueblo. Entonces, este libro va a desenmascarar, ¿sí?, a cualquiera que no vive, que vive en el pacto y no vive como Adonai Elohim quiere. Así que vamos um, a pasar rápido para que tengan una idea de lo que tiene el libro en sí. Tienen que saber en primer lugar que este título que tiene el libro, que se llama Lamentaciones, es una palabra, kiná, de hecho, en hebreo, que es una poesía fúnebre hebrea. Hay mucho tipo hay poesía en hay proverbios, no son los escritos de Salomón, pero esta que ha escrito eh, Jeremías es una poesía fúnebre, y se utilizaba para llorar la muerte de una persona, una ciudad o una nación. Por eso su métrica característica rompe el equilibrio poético tradicional, reflejando literalmente una realidad descompuesta. Por eso no es ni un tratado doctrinal, no es que tenga algo de doctrina aquí, no es ni un texto de sapiencia, de sabiduría, es solamente teología escrita desde las ruinas, desde en medio de los cadáveres. Bueno, sí, porque a diferencia de los salmos, hay salmos que son así de llanto, uh, pero los salmos, el lamento suele desembocar en alabanza, siempre acaba con alabando a Elohim. En lamentaciones, no, el llanto acaba sin garantizar una resolución. De hecho, el libro termina con una pregunta abierta, y de hecho muy triste. Dice Lamentaciones 5, de 21 a 22, dice: haznos volver a ti, Adonai, y nos volveremos. Renueve nuestros días como al principio. ¿O acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra nosotros? Así acaba el libro de Lamentaciones, con una pregunta que no se sabe si Elohim les ha desamparado por completo, los ha olvidado, no se sabe nada, ¿sí? Es decir, vamos a un tipo de poesía y literatura trágica, de mensaje trágico, ¿vale? Esta ausencia de cierre es deliberada y profundamente teológica, porque cuando el pacto es quebrantado, Adonai no está obligado a restaurar inmediatamente. Y uno diría que no, una vez que estamos en el pacto, ya estamos.
estamos con el poder de Mashiach, eso no se puede infringir el pacto. Van a ver ustedes que fácilmente estando en el pacto lo podemos transgredir, como no se puede uno imaginar, porque el pecado tiene esta capacidad de engañar a cualquiera. Así que si usted piensa que está muy fuerte, tenga mucho cuidado en no caer, en no deslizarse. Dentro del canon hebreo, Lamentaciones se ubica en la parte de los Ketuvim, ¿no? Y es leído tradicionalmente en el día Tisha B'Av. Es un día de duelo nacional por la destrucción del templo. Los judíos todavía lo hacen estas cosas, pero ¿saben qué pasa? Es el gran problema que tiene el judaísmo. Ellos usan los libros proféticos solamente en algunos momentos, cuando les da la gana. Tampoco los estudian tanto. Por eso ni entienden al Mashiach, porque no le dan la importancia que tienen que darles a los libros. Los leen de vez en cuando. Y ya saben ustedes que hay un día que hacen ellos ayuno, se llama el ayuno de Tamuz, donde recuerdan la destrucción del primer templo. Ahí es donde ellos leen el libro de Lamentaciones. Uh, pero por otro lado, el judaísmo rabínico ha entendido correctamente que olvidar la ruina equivale a repetirlo, ¿vale? Por eso está bien que lo hacen y lo leen a veces, pero aún así no han aprendido nada de la historia, eh, dejando que el judaísmo mismo sea una ruina que lleva a ruina a cualquiera, ¿sí? Se han dado cuenta que sí, tienen que recordar estas cosas, pero no han cambiado nada. Es decir, la ruina del judaísmo no lo han cambiado y siguen arruinando vidas. Eh, ¿Cuándo fue escrito? Fue escrito sobre el año 586 antes de Yeshua, porque fue la caída de Jerusalén bajo Nabucodonosor, ¿no? El segundo. No fue percibida como un simple desastre político, sino como una crisis teológica absoluta. Eh, este evento fue interpretado no como una derrota de Adonai Elohim, sino como ejecución de las maldiciones del pacto de Deuteronomio 28 y Levítico 26, ¿vale? Largamente anunciadas por Jeremías, y las vamos a leer ahí más tarde. Vamos a pasar solamente un poco por haciendo una retrospectiva, ¿no? Lamentaciones no introduce nuevas profecías, sino que solamente documenta el cumplimiento de cada uno. Y de hecho representa el libro el momento en que la profecía deja de advertir y comienza a llorar. La teología aquí no es preventiva, sino que es forense. El juicio ya ocurrió. Hermanos, yo os he dicho muchas veces, hay momentos, yo sé que lo he repetido yo, me cansé, hay momentos cuando no va a servir de nada orar, porque cuando no hacemos las cosas al tiempo, cuando no nos arrepentimos al tiempo, viene un momento de juicio y después del juicio ya no sirve de nada, para nada orar. Es un juicio forense. Porque, por ejemplo, si ahora no luchamos en contra de los musulmanes, si no luchamos en contra de las ideologías no islámicas, izquierdistas, LGBTistas, y todo, si ahora no luchamos, después va a ser todo juicio. Cuando ellos ganen, cuando ellos nos destruyan, la oración de nada va a servir. Pueden orar día y noche. Ellos ganan sus derechos y lo único que van a hacer, van a meter la educación en la escuela, te van a incomodar a ti en la educación de los niños, los musulmanes van a meter sus leyes sharia y todo eso, de nada va a servir. Hay que arrepentirse cuando hay que arrepentirse. Hay que usar el templo cuando está de pie, no cuando está caído. En ruinas no vale para nada. Donde hay ruinas, no está la presencia. Hasta estaba de pie el templo y la presencia se fuera por culpa del pecado. De nada sirve después del juicio. El juicio estaba. No, David no ha orado después de haber pecado. No, él decía, es lo que hay. Yo ahora tengo que tragarme estos problemas. Mira,
un hijo se ha muerto, otro ha nacido con mal formado, es lo que hay. Y ahora tengo que tragarme todo esto. Menos mal que no me mató. Solamente quiero estar en la puerta ahí en el templo. Al menos déjame ahí en la puerta. Yo sé que no puedo entrar, pero déjame ahí en la puerta. No me quites eso. Era lo que él quiere. No me quites eso. Pero no ha orado ahí atrás. Vamos a orar por mí. Vamos a hacer ahí consejería. No, no. Ya no valía más nada. Ni consejería, ni aliento, ni nada. Por eso tenemos que ponernos las pilas desde ahora. Eh, ¿Qué tenía Israel? Tenía una, y todavía tiene una estructura pactual, es decir, revelación, advertencia, idolatría, juicio. Eso fue un patrón en la vida de Israel. Revelación tenía la Torah, es la revelación de la voluntad de Adonai Elohim. Después tenían advertencias a través de los profetas. Siempre hubo profetas, hasta el Deuteronomio 13 dice que si un profeta predica de la Torah está bien, si no predica de la Torah que lo maten, si estaba la cosa tal, era falso. Ya habían profetas que advertían al pueblo de que de vivir en la Torah, pero cuando no obedecían las advertencias, caían en la idolatría. Y entonces cuando caían en la idolatría, mandaba, dice, un pueblo del este, un pueblo de tal, y venía al juicio, y lloraban, y les llevaban la comida, los granos, yo qué sé, todo lo que tenían por ahí, las cosechas. Los madianitas no les dejaban ni semillas para poder sembrar, era desastre, ¿sí? Venía al juicio, ¿por qué? Porque tenían ahí a Astarte, a sus ídolos. Entonces, este patrón siempre ha sido, y entonces así funciona la vida de cada uno de nosotros. ¿Tenemos la revelación? Sí. ¿Tenemos la Torah? La tenemos. ¿Estamos advertidos por unas cosas? Sí. A veces le hacemos casos, a veces no hacemos caso. Y cuando no hacemos caso, nos vamos más allá. Caemos en la idolatría. Y la idolatría no es que uno ha cometido un pecado, sino que siguen eso, siguen él. Y ahí es cuando viene el juicio. Por eso, eh, en Lamentaciones tenemos el mismo patrón ¿sí? Que tenía el pueblo de Israel. Por eso la lectura tipológica de Lamentaciones permite que el mensaje confronte a la Kehilá de hoy sin borrar su contexto histórico original. Es decir, va a ser la misma cosa. El Israel de aquel día y la Kehilá de hoy en día son la misma cosa, el mismo contexto. Los historiadores judíos y cristianos, fíjense, coinciden en las mismas conclusiones de que mientras Israel seguía ofreciendo sacrificios, Elohim retiró su presencia porque él no habita donde el pacto es profanado. Israel se quedó solo. ¿Por qué? Porque el rey se levantó y se fue. Y cuando el rey, nuestro Elohim, se va, el palacio ya no es palacio, ya está vacío. Jerusalén cayó no por la fuerza de los caldeos, sino porque dejó de ser Jerusalén antes de ser destruida. Cuando el pueblo de Adonai ama lo que Adonai aborrece, se convierte en su propio enemigo. El principio de juicio, comenzando por el pueblo del pacto, reaparece explícitamente en Primera de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Adonai. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Pero el principio, hasta en el Nuevo Testamento, el principio era el mismo. El juicio empieza por la casa de Adonai. Esto es lo más trágico. No hay, ni hubo juicio contra los babilonios. Los babilonios no fueron la gente bajo el juicio, fueron el medio de ejecutar el juicio contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel hacía lo que Adonai aborrecía. Entonces Israel se ha vuelto en su propio enemigo. La desobediencia de Israel se ha vuelto en su propia enemistad. Y enemistad con Adonai. Es decir, nosotros nos hacemos daños a nosotros si no tomamos en cuenta las advertencias. Este es el paso de los profetas. A ver, ahora ustedes no es que están bajo juicio, ustedes están expuestos a un mensaje de advertencia. Revelación tienen, la Torah, ¿vale? Está bien. Viene el mensaje profético que es de advertencia. Cuando uno se salta al mensaje
de advertencia y no lo obedece, va a caer en la idolatría. Y la idolatría, lógico, le va a traer el juicio. Así que vamos a empezar con el capítulo 1 y vamos a ver cuál es el lenguaje y cómo habla el Eterno con su pueblo. Porque hay un tipo de, no sé, es así un poco de emoción exagerada, yo creo, y a veces es una teología que tiene que ver mucho con la casa de Judá. Y hoy en día no puedes hablar de la casa de Judá nada negativo, porque como hablas en contra de la casa de Judá y dices algo negativo, ¿cómo que eres antisemita y que hablas en contra del pueblo de Adonai Elohim y que tal y que no sé qué? No, amigos, no, amigos. Ustedes van a ver ahora cómo habla Adonai mismo con su pueblo y cómo Adonai mismo castiga a su pueblo, que Hitler no fue nada, Hitler fue un niño. Lo que hicieron los babilonios, sobre todo los caldeos, estos asirianos que vinieron, lo que hizo este imperio con el pueblo de Israel, porque Elohim ha traído a este pueblo, a esta nación de los caldeos. Lo que han hecho, eso fue tremendo. Hermanos, puro canibalismo. Ustedes van a ver ahora las maldiciones de Deuteronomio 28 cumplidas con su propio pueblo. No caigamos en la idolatría de proteger a la casa de Judá si todavía no se ha arrepentido. La casa de Judá necesita el mismo mensaje que los profetas tenían en aquel entonces. La casa de Judá nunca se ha arrepentido hasta hoy en día. La casa de Israel se ha arrepentido. Poco a poco se está arrepintiendo. Bueno, está entrando por un buen camino. Baruch Hashem. Eso sí. Pero cuidado que la casa de Judá sigue bajo el mismo juicio del Eterno. Es decir, nosotros cuando estamos ahora estudiando el libro de Lamentaciones, a ver si ustedes le dicen al Eterno que se modere el lenguaje, que no vaya a ser que se sienta nuestro hermano mayor que se sienta ofendido. Vamos a ver ahora si ustedes pueden decirle al Eterno que se tranquilice un poco y que no hable así, que ellos son pueblo elegido. Este pueblo elegido, mira cómo le dice, cómo se ha sentado sola la ciudad, grande en pueblo, ha llegado a ser como viuda. Estoy traduciendo, hermanos, la traducción literal. ¿Sí? En la Reina Valera lo van a leer ustedes. Ustedes tienen este material, el texto en hebreo, la transliteración y la traducción literal. Vamos con la traducción hecha, ¿vale? Con nosotros palabra por palabra. Dice, ¿cómo se ha sentado sola la ciudad grande en pueblo? Ha llegado a ser como viuda, ¿vale? En hebreo, cuando dice coma, dice cómo, antes, cuando usa la partícula, esta exclamativa de lamento, que no es interrogativa, introduce un duelo, no análisis. Es decir, desde la primera partícula ya entra en el duelo. Aquí no hay nada de consejería, no hay nada de emociones. Bueno, hay de emociones, pero solamente negativas. Dice, ¿cómo se sienta? ¿Cómo se ha quedado sentada? ¿Cómo se quedó, no? ¿Qué tenemos aquí? Ya se va un verbo que es una quietud forzada, no es un descanso. No es porque se quiso quedar sentada, sino porque la sentó el Eterno a la fuerza. Dice sola, aislada. Es un aislamiento judicial impuesto por Adonai Elohim, la ciudad que se refiere a Jerusalén. Esto ya supuestamente se entiende. Pero no solamente como Jerusalén, una entidad religiosa, sino como urbana, en todos los ámbitos, toda la gloria de Jerusalén tumbada. Y dice el Eterno de una forma reprochando, mire cómo ha quedado, ¿vale? Él dice, mira cómo has quedado, qué de pena eres. Este es el lenguaje de lamentaciones. Supuestamente no se va a entender porque no hablamos todos el hebreo para entenderlo, pero por eso lo estoy explicando, que el libro de lamentaciones es como uno que habla de otra persona dando pena. Y no solamente que dando pena, hablándole todo lo malo que ha hecho. Dice, como grande
grande pueblo, irónico, es decir, ¿qué eras tú antes y cómo llegaste? O mira para ti, mira lo que era usted y cómo llegó. ¿Vale? Esto duele cuando le dice a uno. ¿Sí? Él viene con un lenguaje dice, para que te duela. ¿Sí? Dice, como viuda, metáfora, metáfora pactual. ¿Vale? No es que no se habla de una viudez. ¿Vale? No es sentimental nada, es una metáfora de pacto, porque cuando en el pacto lo infringes, te quedas fuera del pacto. Por eso en el Antiguo Oriente la viuda era un símbolo de desprotección legal y abandono social. Era lo peor que le podía pasar a una mujer, quedarse viuda. Era totalmente, ni la ley la protegía. Era un abandono en todos los ámbitos. ¿Vale? Entonces viene Adonai y aplica esta imagen de viuda a Jerusalén, diciendo que él se ha retirado, porque él era el esposo. Dice, usted es viuda. Para mí, yo soy muerto como para usted. Olvídate, no hay, yo me he retirado la función, ¿no? De Goel, ¿no? Redentor protector, así se llamaba, ¿no? Goel, o redentor protector, era la función de Adonai Elohim. Dice, yo me he retirado de esta función de ti. Y eso sí que fue advertido al pueblo de Israel en Deuteronomio 28 con 64, de que iban a ser dispersados, ¿sí? Iban a quedar en la desesperación uh, y que se van a rapar el cabello. Esto lo dice en Jeremías 7:29. Es decir, esta imagen de ciudad viuda también aparece en Apocalipsis 18, Babilonia caída. ¿Vale? Porque la Babilonia en el momento no se tomó el castigo, se lo va a tomar en un futuro, en un futuro, ¿vale? Es un contraste entre ciudades juzgadas y ciudades restauradas. En el versículo 2 dice, llorando, llora en la noche. Ahora es traducción literal, ¿vale? Así le dice, llorando, llora en la noche y su lágrima está sobre su mejilla. ¿Ves? Llorando, llora. ¿Ves? Es un tipo de llorar intensamente. Prácticamente se usa aquí un infinitivo absoluto que intensifica el verbo, ¿vale? Eh, y intensifica la acción. Por eso que no es un llanto leve, sino que es un llanto continuo y profundo. Es de la peor manera que uno puede llorar, ¿no? Hasta agonizar, que pasa más allá. Por eso es muy importante aquí, sobre todo, conocer los verbos de por qué, en qué tiempo son, para entender la tragedia de cómo lloraba uno. Uh, y más allá, podríamos traducir que dice, no solamente que llora, sino que ciertamente seguirá llorando y seguirá llorando sin cesar y amargamente. Prácticamente así deberíamos traducir si fuera correcto. No es porque es una repetición, sino porque el recurso poético nos pide poner el enfoque en qué tipo de llanto tenía Jerusalén en aquel momento, ¿sí? Un llanto con continuidad, intensidad, con repetición, sin consuelo, ¿vale? Eh, y aparece muchas veces este tipo de construcción gramatical. Eh, Cuando le ha dicho, ciertamente morirás, le ha dicho en Génesis, ¿no? Es decir, esto es seguro, y todos los que han pecado se mueren, ¿ves? Es decir, es algo repetido. Um, Otra cosa, llorar, vale, llorarás de noche. Eso, otro problema es que no es que sea de día. Llorar de noche es una ausencia total de ayuda comunitaria. El duelo ya no es público, es silencioso, es humillante. Entre todos sus amantes, no tuvo quien la consolase. Aquí, ¿cuáles eran los amantes? ¿Cuáles eran los amantes? Leemos eso en Oseas 2:7.
eh, seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. ¿Vale? Sabemos que los amantes eran estos pueblos, Egipto, Asiria, donde con los que Israel ha tenido relaciones diplomáticas, olvidándose de confiar solamente en Adonai Elohim. Estos eran los amantes. Y hermanos, lo que les decía yo otro día, nosotros no debemos hacernos amantes a los políticos que pidan ellos leos para nosotros, que pidan ellos libertades para nosotros, que consigamos nosotros no sé qué favores a través de los políticos. No, esto no nos ha pedido a nosotros Adonai Elohim. Adonai Elohim nos ha dicho, yo voy a luchar para ustedes porque yo soy Elohim de los ejércitos, no los gobiernos van a luchar para ustedes. Y yo estoy detrás de ustedes y conmigo son más que vencedores, no con los políticos son más que vencedores. ¿Qué ha hecho tanto tiempo? Cualquier país, hasta en mi país, en Rumanía también, está lleno en el gobierno de líderes y políticos que son cristianos, evangélicos de todo tipo. Y supuestamente ellos están ahí para nuestro bien y darnos derechos y conseguirnos derechos. Bueno, ¿qué han hecho? Han conseguido derechos. ¿Y qué hacen las iglesias? Están tranquilas. No luchan, no hacen nada. Qué bien que tienen derechos. Para qué tienen derechos? Para vivir una vida estéril. No hay nada fértil, no hay fruto. Las únicas luchas que hay, luchas entre denominaciones, luchas entre líderes, luchas de doctrinas, luchas de dinero. Estas son las únicas luchas que hay cuando tienen libertades. Y fíjese usted que en el Imperio Romano, Yeshua ha dicho, no, yo os envío a ustedes no para pedir derechos, no a luchar en contra del César. Ustedes tienen que ir con el Evangelio por el mundo y predicar el Evangelio, que si la gente se arrepiente va a dejar cualquier tipo de pecado. No pidan ustedes derechos al Imperio Romano, que no fueron llamados a pedir derechos. Porque así empieza, por eso se llaman amantes, porque usted tiene una relación personal, privada, íntima con el Eterno, pero como que no te llega un poco. A ver, voy a buscar un poco. No, Él es todo. Ya no necesitas más nada, ya no necesitas más políticos, no necesitas fuerzas de ningún tipo, ninguna alianza, no necesitas porque en Él lo tienes todo y en Él lo puedes todo. Hay políticos que están en grandes problemas, de eso aquí en Perú, que están, imagínense que nosotros fuéramos asociados con ellos porque ellos están para nuestros derechos y vamos a caer nosotros también. Demostramos que toda nuestra confianza no está en el Eterno, sino que buscamos un poco para allá. No, tu esposa, tu esposo es todo, no que un poco de ayuda por allá, que mi esposa no puede tanto, que mi esposo no vale mucho, es así más tranquilo, yo sí, pido ayuda un poco, no, por eso les llama amantes. Y dice, usted ha estado con sus amantes, relaciones diplomáticas, con Asiria, con Egipto, con los grandes, con los poderosos, que ha demostrado usted que no confía totalmente. ¿Y que le han hecho los amantes? Mire, ni te reconocen, no dan dos duros por ti, porque hasta en la vida real, sí, hasta en la vida real, ¿no? Un amante o una amante no es más algo que es de fuera. Al fin y al cabo, no es que te vas a quedar con esta persona, es la que te va a traicionar, ¿sí? Y esto pasó con el pueblo de Adonai Elohim. Y esto duele. Cuando tu pareja tiene amante, duele, ¿no? Yo no sé cómo es esto, pero supuestamente que nadie dice, mi esposo tiene un amante, no pasa nada, ¿eh? Usted quedaría tranquilo. O un esposo, si su esposa tiene amante, se queda tranquila, como que nada pasó. Le duele. Pero lo que pasa es que con el Eterno es diferente. Él tiene otra manera de aguantarse el dolor. Pero cuando te lo da a ti, va a ver usted que es un dolor que viene del Eterno. Por eso dice aquí que usted llora en la noche con una tirada ahí en la calle. Los amantes la usaron y ahora la tiraron en la calle. Y ellos no te quieren, yo tampoco. Yo que era tu esposo, no te quiero. Y los amantes no te quieren. Mira cómo te quedaste. Qué sola te quedaste. ¿Cómo has quedado? Así empieza.
Esta es la imagen de lamentación. Mira cómo has quedado. Vaya elemento que eres. Mira que nadie te hace caso. Desolada, tirada, das pena. ¿Sí? Y hoy en día vemos como cosas normales, sí. Nos aliamos con todos los políticos, queremos hacer nosotros tratos, alianzas. ¿Y qué hacemos? Solamente desconsideramos al Eterno. No hacemos más nada que desconsiderar el poder del Eterno. Como que el poder de Él no es tan grande, como que es limitado. Y dice, y aquí llegó 1,3. Lamentaciones 1,3. Judá fue al exilio por causa de aflicción y de dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones, no encontró descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de estrecheces. ¿De quién habla aquí? De Judá. ¿Ven ustedes cómo habla el Eterno de Judá? Este es el mismo mensaje que nosotros debemos llevar a la Judá hoy en día. No que es el hermano mayor y aprendemos Dios cómo guardar las fiestas. ¿En serio? ¿En serio? Mira Judá que ha hecho. Y hasta hoy en día no se ha arrepentido la Judá de lo que ha hecho. ¿Sí? Ha pasado por castigo, pero no se ha arrepentido. Y dice, Judá fue al exilio por causa de aflicción y de dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones, no encontró descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de estrecheces. Judá va al exilio no por fuerza militar, sino por un agotamiento espiritual y opresión interna. ¿Sí? Porque ese término oni indica aflicción, humillante. Eh, Aquí. Por eso el exilio es descrito como una huida sin descanso, que recuerda deliberadamente a Deuteronomio 28,65. ¿Qué le ha dicho en Deuteronomio 28,65? Le ha dicho así, y aún entre estas naciones, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Adonai un corazón temeroso, languidez de ojos y tristeza de alma. ¿Ha descansado entre las naciones Judá cuando no ha obedecido? No, es lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones viene, os decía en un principio, Lamentaciones viene y le enseña al pueblo de Israel, le enseña cómo se cumplen las maldiciones del Deuteronomio 28. Le ha dicho, entre las naciones, ni ahí descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Mira, ¿qué dice aquí? Judá fue al exilio por eso, porque dijo, habitó entre las naciones y no encontró descanso. Por no encontrar descanso, se agotó y acabó ¿en dónde? En el exilio. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Qué le ha dicho? Mira, Jeremías 16,13, porque Jeremías, antes de llegar la destrucción del templo y de Jerusalén, él ha profetizado. ¿Qué le ha dicho Jeremías a Israel antes? Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviráis a dioses ajenos de día y de noche, pues no os tendré compasión. ¿Vale? Fueron advertidos de que iban a ir a una tierra en donde iban a servir otros dioses, y fue lo que hicieron, sirvieron a otros dioses. Y decía el Eterno, sin que yo tenga compasión de ustedes. 4. Versículo 4. Déjame leer. Lamentaciones 1,4. Las calzadas de Sión están de luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas.
sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella está llena de amargura. Fíjense que aquí la palabra, bueno, dice que los caminos, ¿no? Otra vez. Las calzadas de Sión, los caminos de Sión están de luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Y ven ustedes que usan aquí, usa la palabra Moed de Moedim, no usa cualquier otra palabra. Vemos aquí colapso total del sistema cultico, es decir, una humillación del sacerdocio y una degradación del liderazgo. No es simple de que no haya adoración, ¿no? No es simplemente una cosa, bueno, estaba vacío. Adonai rechazó ahí todo el culto. Y así dice, las fiestas solemnes eh, eran, no, los Moedim estructuraban el templo, eran lo mejor que se podía haber, pero que no haya peregrinos, porque no era cualquier camino, eran los caminos que llevaban al templo, eran de peregrinaje, ¿no? Que no hubiera peregrinos en estos caminos nos enseña una ruptura en el calendario divino, es decir, él rompe con todo, ya no le interesa ahí ni fiestas ni lo que hagamos nosotros cuando nosotros no estamos en el pacto, a él no le interesan nuestras fiestas y hasta deja todo vacío, ¿sí? Eh, eh, ¿Qué profecías se cumplen? Las de Osias. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus solemnidades. Fueron advertidos de que iba a cesar el gozo, las fiestas, Rosh Chodesh, Shabbats y todas las solemnidades. Fueron advertidos. Oseas 2:11. ¿Sí? Fueron advertidos. También Jeremías 7:34. ¿Qué decía? ¿Quién gritaba como loco? Jeremías. Palabra de Adonai. Yo haré desaparecer de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Hermanos, estos que quieren enseñarnos a nosotros cómo guardar las fiestas del hermano mayor de la casa de Judá, que es la casa de Judá. Hermanos, ellos no guardaban las solemnidades, las fiestas como eran debido, ni en los tiempos de los profetas. No en el tiempo del segundo templo, ni en el tiempo del primer templo. Ellos lo tenían todo pervertido, que hasta la gloria de Adonai se retiró de ahí. Y llegan ahora los judaizantes y dicen que nosotros tenemos que aprender cómo guardar las fiestas de la casa de Judá, que él es el hermano mayor que siempre lo ha hecho desde un principio bien y tal. Hermanos, ¿están bien de la cabeza? ¿Ustedes han leído estos versículos? Ustedes han leído para ver en qué decadencia estaba el templo, estaba la casa de Judá, que la casa de Judá fue aquí juzgada, porque se asqueó el Eterno de eso, y él ha dicho, no, yo haré cesar todo este gozo, todas estas fiestas, lunas nuevas, y yo haré cesar, y yo haré desaparecer de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y alegría, la voz de esposo, de esposa, porque la tierra será desolada. ¿Cómo quedó? ¿Cómo dicen Lamentaciones que quedó? Las calzadas están de luto, luto, ya se fue la alegría, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes, a las moedims. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, no hay nadie, no hay nadie. Sus vírgenes están afligidas y ella está llena de amargura. Así queda, hermanos. Cuando nosotros vamos a ir a copiar cómo ha vivido la casa de Judá, cómo guardó las fiestas la casa de Judá, vamos a llegar como la casa de Judá, aquí, con las puertas asoladas, en luto y con nadie en las fiestas. ¿Fueron cumplidas las profecías? Fueron.
Ahora digo yo, ¿ustedes piensan que la profecía de Oseas o las profecías de Jeremías 7:34 no se van a cumplir hoy otra vez? Claro, se van a cumplir en cualquier quejilá que no se queda solamente en el pacto. En cualquier quejilá que mezcla las fiestas con el pecado, con sus intereses, con la idolatría. Aquí está, aquí lo vemos. Va más allá, 1:5. Sus adversarios llegaron a ser cabeza, sus enemigos prosperaron, porque Adonai la afligió por la multitud de sus transgresiones. Sus pequeños fueron al cautiverio delante del adversario. ¿Ves? La inversión, aquí vemos como cabeza, ¿sí? Y una inversión jerárquica, ¿sí? Sus adversarios llegaron a ser como la cabeza. En vez de ser Israel la cabeza, ahora sus adversarios eran la cabeza y Israel era la cola. Hubo una inversión jerárquica. ¿Por qué? Porque Adonai la afligió. Hermanos, ¿quién afligió a la casa de Judá? ¿Los caldeos? No, a mí el texto no me dice que los caldeos los afligió. Sus enemigos prosperaron porque Yud-Hei Vav-Hei la afligió por la multitud de sus transgresiones. Nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa al diablo, a cualquier cosa que pase, infringimos, transgredimos la Torah, la culpa es del diablo. Mira qué dice aquí. Porque Adonai los afligió por la multitud de sus transgresiones. Por eso, por eso. Y nosotros fuimos llamados a ser cabeza y no cola, y resulta que cuando se da la vuelta, nuestros opresores son ellos la cabeza. Y cambia de posición hasta en las palabras, ¿sí? Como está todo estructurado. No entro en esta parte. Eh, pero esta es la maldición que viene de Deuteronomio 28 con 44. Así dice, que él será por cabeza y tú serás por cola. En Deuteronomio 28:13 dice, Yud-Hei, Vav-Hei, si obedeces, ¿no? Te pondrá por cabeza y no por cola. Pero dice, si no obedeces, dice, él será cabeza, el adversario, y tú serás por cola. Llegó el pueblo de Israel a ser cola, llegó a ser cola. Así dice, sus adversarios llegaron a ser cabeza, sus enemigos prosperaron. Adonai Elohim ha hecho que el pueblo de Israel, la casa de Judá, sea cola. Uy, hermano, pero qué mensaje más antisemita. Fíjate aquí, fíjate aquí. Y vamos nosotros a la casa de Judá a pedirle enseñanza de cómo guardar fiestas, que nos digan ellos de Mashiach, que nos diga de no sé qué buenos libros talmúdicos tienen, qué enseñanza tremenda tienen los rabinos, que eso no despertaron hasta hoy en día, no despertaron estos hermanos. ¿Qué me habla usted? Ellos transgredieron la Torah, pero todavía no volvieron. No volvieron porque llegó Yeshua y no, lo rechazaron. Esta gente sigue siendo cola, ¿vale? Todavía no es cabeza. Si fue restaurada para ser cabeza, de momento es la casa de Israel, un poco. Pero la casa de Judá sigue siendo cola, ¿vale? No nos dejemos arrastrados en la idolatría de la casa de Judá, que la casa de Judá no se ha arrepentido. Aún no se ha arrepentido. Por eso vemos que aquí no es una metáfora casual, para nada. Es un cumplimiento pactual del pacto que se ha hecho en Deuteronomio. Lo que fue prometido como bendición, ¿no? De ser cabeza, se convierte en una maldición. Y el enemigo es cabeza. Es decir, podían ver delante de sus ojos cumpliéndose el Deuteronomio 28. Y a mí me da algo leer las maldiciones del Deuteronomio 28. Pero yo creo que ellos también no estaban muy metidos ahí
en el Deuteronomio 28, del versículo 14, 15 para abajo. Yo no creo que ahí ellos leían mucho, porque el lenguaje este es tremendo. Estas maldiciones parecen una película de terror. Yo creo que ellos leían solamente la parte esta bonita, guau. Como también nosotros predicamos esta parte muy bonita de Deuteronomio 28 y proclamamos cada vez que nos vemos y cuando queremos bendecir a alguien, lo bendecimos, que tú serás cabeza y no cola y bendecido va a ser el fruto de tu vientre y vas a ser bendecido en tu campo, en tus ganados. No saben, lo sabemos de memoria. Estos versículos no los sabemos de memoria. Los otros ni los queremos ver. Hasta yo, para leer ahí estas maldiciones, se me pone así un poco el pelo de punta, me eriza la piel. Pero hermanos, debemos predicar eso porque ellos también lo dejaron de un lado y solamente se acordaron ellos de Deuteronomio 28 cuando ya estaban bajo el asedio. ¿Qué asedio? Ya estaban destruidos. ¿Y de qué forma murieron, hermano? Porque esto fue horrible, horrible. Nosotros ahora solamente entramos en el tema para ver cómo llegaron a este asedio. ¿Sí? ¿Y por culpa de qué? Así que el enemigo ha actuado porque Elohim lo dejó, ¿sí? Elohim afligió a su pueblo. Por eso la destrucción es histórica, política, militar, eh, pero teológicamente el juicio pactual es ejecutado por Adonai. Los caldeos solamente cumplieron una función. Vamos ahí, va, los matamos. Pero este juicio estaba echado por Adonai, ni por los babilonios, ni por los caldeos, ni por el diablo. Es el mismo Adonai que bendice, que maldice, como lo ha dicho. Así que tenemos que dejar de presentar a Adonai como un mero observador de las cosas. Y nosotros aquí que siempre estamos en una pelea con el diablo. No, él mismo, cuando quiere, nos va a afligir si nosotros no vivimos en los términos del pacto. 1:6. Y salió de la hija de Sión todo su esplendor. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallaron pasto y caminaron sin fuerza delante del perseguidor. Fíjate, toda su gloria dará, ¿sí? Esta es toda la dignidad. Aquí no habla de riqueza, ¿vale? Se habla de su dignidad. Toda se fue, sus príncipes como siervos, los líderes, todos se fueron sin fuerza ni dirección. Todo liderazgo debilitado. Eh, un siervo hambriento simboliza vulnerabilidad total. Los líderes que debían guiar ahora cómo andan, huyen sin rumbo. Yeshua prácticamente retoma esta imagen cuando habla de pastores que huyen y ovejas dispersas. ¿Sabe qué dice él? Que cuando viene el lobo, los pastores huyen. Exactamente hacía referencia a este versículo de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque ya no podían más nutrir al pueblo. Ya estaban ellos vulnerables. No se podían nutrir ni siquiera a sí mismos, por tanto transgredir la ley. No sé si ustedes han visto, pero hay pastores que hablan de la parasha y hablan y hablan, y hablan, no entiendes nada, no dicen nada. Estás escuchando y dices, ¿qué quiso decir eso? Hay hermanos que decían, hermano, nosotros íbamos a la quejela antes, leían el Seder, leían la parasha, apagábamos todos, íbamos para casa, pero no había una explicación, no había alimento, no había nada, era puro ahí una lectura y no entendíamos nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran líderes que todavía no han entendido, tenían otras eh, perspectivas en la vida, no alimentaban, ¿sí? Gente que aún así hoy en día andan sin rumbo. El único rumbo es seguir a hacer la misma cosa cada Shabbat. Y la gloria que se ha hecho se ha retirado. Aquí usa la palabra dar, no la cabot. Cuidado.
que ahí no habla de retirar la cabot, sino que la Adar es otra palabra, eh, porque Adar es como un esplendor exterior, no es una esencia interior, es un brillo externo. Pero no es simplemente belleza estética, sino que es la dignidad pública manifestada de algo, como en este caso de Jerusalén y del templo. Adar enfatiza lo visible y el ornamental del honor. En cambio, aquí en Lamentaciones 1,8 no se menciona Cabot, se menciona Hadar, ¿no? Hadar, de hecho, se lee. Esto es clave para entender que la dignidad visible salió. Hadar puede perderse antes que la Cabot, que la gloria Cabot. Lo peor es que se va a toda la gloria del Eterno. Cuando esta se va a cualquier tipo de gloria, si es de esplendor. Por eso, una quejila puede conservar el esplendor divino, el Hadar, es por un tiempo, incluso cuando Cabot se está retirando, pero cuando la presencia real, ¿no? Ya no sostiene, el Hadar se evapora. En este verso, Sion no solo pierde riqueza, sino que pierde el estatus. A ver, vamos al 1,7. 1,7. Recordó Jerusalén los días de su aflicción y de sus errancias, todas sus cosas preciosas que fueron desde los días antiguos. Bueno, ahora recordó, ya era un acto consciente, sus rebeliones. Es un término más político-teológico, rebelión contra la autoridad, ¿no? Legítima, en este caso Adonai. Sus cosas preciosas, no solamente sus bienes, sino símbolos, los símbolos de valor divino. Eh, Vemos aquí que esto cumple con Deuteronomio 28,45. Las maldiciones te alcanzarán, tu maldad te castigará, decía Jeremías en 2,19. 1,8. Pecado pecó Jerusalén, por eso llegó a ser como impureza. Todos los que la honraban la despreciaron, porque vieron su desnudez. También ella gimió y se volvió atrás. Pecado pecó. Esa es la traducción literal, ¿sí? Es una duplicación enfática. Pecado intensificado, deliberado, ¿vale? Pecado pecó y por eso llegó a ser como impureza o como impura. Ya usa nidá, aquí nidá, ¿no? Como una menstruante. Ya sabemos que es una categoría ritual. Eh, Recuerdan en Levítico 15 que esta era impureza ritual. Ya no podían traer más sacrificios cuando estaba en el estado nidá. Eh, no era, no era una impureza espiritual, sino que ya no podía acercarse con los sacrificios delante del Eterno. Y por eso aquí, cuando dice que pecó, la trata como impura, es decir, no vengas a traerme sacrificios que no vales. Te es prohibido traerme sacrificios. Y dice, todos los que la honraban la despreciaron porque vieron su desnudez, ¿vale? Que era una vergüenza pública, y eso lo sabemos de Levítico. En Levítico 26,30 dice, destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Podía tocar a un muerto, no, no podía tocar a un muerto. Pero dice, dice, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y así fue. Estaban muertos uno por encima del otro. Ezequiel 36 decía, hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras, como inmundicia de menstruosa, eh, fue su conducta delante de mí. Por eso, eh,
ritualmente, usted se vuelve intocable. Es de una categoría, cada vez que habla de este nidá, ¿no? De este concepto, se volvió como decía, como inmundicia menstruosa. ¿Qué significaba? Ya sabemos, nadie la podía tocar, no podían tener relaciones, no podían intimar. Por eso dice, usted es como una menstruante. Ya no tengo por qué tocarte ni intimar contigo. Es decir, tanta es la separación, hasta ahí va la metáfora, el lenguaje, como que no me interesa. Es que es un lenguaje asqueado del Eterno aquí, porque con él no va el templo más la idolatría. Con él no van estas cosas, ¿sí? Y ni quiere saber nada de eso. Por eso usa estos términos que ellos conocían. ¿Por qué? Porque, como en Ezequiel no 36, como impureza menstrual fue su camino delante de mí, ¿sí? Era corrupción moral, ¿sí? Era corrupción moral. Entonces, ¿qué significa que Israel llegó a ser como impureza, como nidad, exclusión pública, repulsión social, aislamiento, vergüenza visible? Es decir, no solamente pecó, se volvió intocable, porque durante el periodo no se podían tocar las personas, ¿no? El versículo, o tener intimidad. Entonces, es decir, esta vergüenza de no tener intimidad con su esposo está luego expuesta a las naciones. Es decir, que vea a las naciones que yo ya no tengo nada contigo, yo ya no soy tu Elohim, tú no eres ya mi esposa, tú eres una viuda que fue con los amantes y para mí eres una intocable. Para mí eres como una nidad, como en su periodo, que yo no voy a intimar contigo, yo ya no tengo más intimidad contigo. Y que esta vergüenza que la sepa todo el mundo. Por eso le decía la desnudez. Hablaba de que quería exponerla a todas las naciones y fue lo que ha hecho. Usted la que era la gloria mía, usted como pueblo, era la gloria mía. Usted es una nidad ahora, es una impura. Que sepan las naciones que usted está para mí como una inmunda, intocable, que le salga de la cabeza a uno que él tiene algún favor delante del Eterno, que era el pueblo de él, cientos de años, y la gloria ha estado dentro de este pueblo. Pero cuando el pueblo se fue a los ídolos, y hablamos que tenían los mismos ídolos ellos, el dinero, la avaricia, el protagonismo, los negocios de la fe en el templo. Cuando se fueron a estos ídolos, ahí les tocó, ahí se asqueó el Eterno, ahí cambió el lenguaje total. Ahí ya nada que eres la niña de mis ojos y que veas que mi gracia, que nunca te olvidaré y estás grabada en la palma de mi mano, nada. El lenguaje versículo tras versículo es para que llores y que no pares de llorar. El Eterno aquí habla con la casa de Judá de una manera que uno no se puede imaginar, horrible, horrible. La gravedad no la podemos expresar nosotros como en original, pero así habla. El peor lenguaje de la escritura se lo habla con su propio pueblo en el libro de Lamentaciones. Hermanos, 5 capítulos así, seguido, para que nosotros nos entre en la cabeza que ahí podemos llegar como pueblo hoy en día si estamos en el pacto y no cumplimos. Si estamos en el pacto y nos permitimos añadir algo o quitar algo o poner de nosotros o poner de los rabinos o poner de no sé quién, todos podemos llegar ahí. Y él retira su presencia. Que la gracia, que hermanos, cuando no se cumple el pacto, él nos hace de vergüenza delante de las naciones. Pensamos que si llegamos a la Torah va a ser todo bendiciones y vamos a ser cabeza, da igual de lo que hagamos, vamos a ser siempre cabeza
y, y la Shekinah está dentro, aquí la tenemos, vente a nuestra iglesia y ahí está la Shekinah. No, hermanos. La Shekinah, usted puede tener la iglesia ahí, sí, 4 paredes, pero la Shekinah se va si no vivimos como es debido, porque aquí lo pone. Y si Él no perdonó a su pueblo en aquel momento, no lo va a perdonar ahora. No nos va a perdonar a nosotros tampoco ahora. Él va a actuar igual de la misma forma si nosotros estamos con dejadez, con flojera, no nos importa. Estamos así como si no ves gente activa, no la ves ahí que en llamas para el eterno, no la ves ahí con... así van a la rutina, van a la rutina. Yo no sé cómo se cansan ahí, ir a la quejela cada Shabbat, hacer siempre lo mismo, ir para casa contentos como si nada. Y después van para casa, cada uno a lo suyo. Hasta el próximo Shabbat ni te saludan, ni te dan un mensaje. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está bien, o ora por mí. Vieron que hay gente que ya no tiene oración. Creo que lo pasan muy bien. O tienen una vida tremenda y no necesitan oraciones. O dejaron de orar. O ya ni tiempo para eso tienen. ¿Sí? Yo también quiero ver esa que está en llamas, que hierve. ¿Sí? Porque, la otra es la vomitada. Así que el juicio no es desproporcionado, fue consecuencia legal, un pacto que él ha hecho. O no somos conscientes de qué pacto tremendo él ha hecho con nosotros. Igual nosotros no sabemos qué pacto o con quién hemos hecho el pacto. Fíjense ustedes que aquí en la tierra no te pasas de velocidad y no te perdonan nada. Pero estos son unos gobiernos aquí locales. Imagínese usted el creador del universo, que hace pacto con nosotros y nosotros lo infringimos. Ustedes saben con quién se pone. Estaba yo mirando unos videos de esto del universo, del cosmos, qué distancias hay entre estrellas y galaxias y hablamos de millones de años distancias, hablamos. Usted se está dando cuenta de lo que es esto. Y yo decía, dice que con el soplo de su boca, él ha hecho todo esto. Usted se da cuenta solamente las distancias, las galaxias. Nuestra Tierra, un grano de arena es mucho en todo esto, no es nada comparado con la grandeza de lo que hay por ahí, en el cosmos. Hablamos de millones y millones y millones de años distancias en el universo. Y nuestro creador, y una cosa, saben que yo hoy me quedé en shock. Resulta que todo lo que hemos visto hasta hoy en día en el universo representa solamente un 6% de la parte visible. Nosotros no somos capaces de ver más allá del 94% del universo. Todo lo que vemos tan grande, inalcanzable, lógico, inalcanzable. Es solamente un 6% de la grandeza del universo. El 94%, es decir, está fuera de un límite cósmico que es inalcanzable a la vista con los instrumentos que tenemos hoy en día. Hermanos, imagínense ustedes qué grandeza de Elohim tenemos nosotros. Y este Elohim tan grande viene a hacer un pacto con nosotros, estos que desde el avión ni nos vemos. O sea, ahí un poco salimos 10 kilómetros encima de la tierra, ni nos vemos. Y él que ha soplado el universo entero con su boca, viene a hacer un pacto con nosotros y nosotros nos permitimos infringir sus pactos, su voluntad, no hacer su voluntad, no hacer discípulos, no ir hasta los confines del mundo, no luchar. Y nosotros nos permitimos con él. Tenemos miedo al presidente, le tenemos miedo a Trump, le tenemos miedo a Rusia, le tenemos miedo
¿cómo se llama? Estas organizaciones de salud, le tenemos miedo a cualquier cosa. Y al creador del universo, que es inalcanzable, con él jugamos, con él flojera, dejadez, indiferencia, como que fuera hasta a un niño le haces más caso, te lo garantizo. Y el pueblo pasó por lo mismo. El pueblo. Aquí no habla de que él afligió a los babilonios. Él afligió a su pueblo. ¿Por qué? Porque se ha permitido el lujo de no ser en llamas, de no ser caliente, de no ser una esposa solamente dedicada a él. Tenía un poco de amantes, un poco con los políticos, un poco con los diplomáticos. Buscamos, pensamos que si tenemos tres trabajos, nosotros movemos todo. Eh, no, él quiere que nosotros lo amemos a él con todo lo que somos. Él es celoso, él es celoso. Y lo peor de todo es que ve el corazón. Yo no lo veo, ni me interesa el corazón de nadie, pero él lo ve. Ay, después vienen las aflicciones, después vienen los problemas. Ay, pastor, ora por mí. Ay, que no sé qué me pasó. Ay, qué tal. Ay, qué cual. Ay, que el niño no sé qué se fue, que ha decaído. Hermano, ya no oramos. Déjate, déjate. No, tú tenías tiempo. Tú has escuchado no sé cuántos mensajes del pastor Eduardo, que te decía que ahora hay que luchar, ahora hay que invertir, ahora, pero pastor, uy, ¿cuánto dinero hemos invertido? Sí, él como le da a mí, le da a ustedes también sitios a donde invertir para el reino. ¿Por qué? Porque él dice, esto no para. Yo quiero que usted viva para mí. ¿Vale? Por eso yo le doy al pastor con el LGBT, le doy con tal, le doy con el musulmán, le doy trabajo para que tenga usted también trabajo. Usted tranquilo en casa, que se dé cuenta que es responsable, que se dé cuenta que estamos en una lucha, que se dé cuenta que hay que ir. Aunque no tengamos mucho, no tenía David tampoco, pero él fue confiado. Él ha dicho, yo, ¿y qué ha dicho él? ¿Saben qué ha dicho él? Él ha preguntado, ¿y qué me dan? Él ha dicho, mira, yo a este yo lo arreglo hoy. Yo acabo con este incircunciso. Ni le ha dicho por el nombre. Y pensaba el otro, ¿qué piensas? ¿Que soy un perro? ¿Vienes con piedras? Decía él. Así lo trataba, como un perro. Dice, yo ahí solo, pero él preguntaba a sus hermanos, ¿y qué me dan? Si yo acabo con la vida de ellos, ¿qué me dan? Él miraba la recompensa. ¿Vale? Ustedes no miren lo que hoy están dando, lo que hoy están invirtiendo. Ustedes miren la recompensa, porque nosotros estamos en una lucha para una recompensa ahí arriba. Por eso el Eterno quiere que usted ponga ahí su piedrecita, ¿vale? Porque esta piedrecita que usted pone va a matar al Goliat y la recompensa está ahí. Por eso él te pone ahí, trabajar, a invertir, para que tengas. Por eso te trae luchas, por eso te trae proyectos, porque él me los trae a mí, yo te los digo a ti. Ahí vamos todos. ¿Por qué? Porque él quiere que usted sea más que vencedor y que usted no se esté contento. Yo me doy mis diezmos. Él quiere todo. Él no quiere el diezmo de usted. Yeshua no ha dicho que quiere el diezmo de nadie. Él ha dicho quien deja para mí madre, padre, propiedades, terrenos, lo que, quien deja todo para mí. No quien me da el diezmo. Él no habla del diezmo. Toda la razón. Toda la razón. Porque él ha dicho, no, ahora usted es el templo. Y usted tiene que en este templo invertirlo todo. Y nosotros para nosotros, cambia eso, no sé qué cambia la casa. Si vas a la casa, siempre le cambias algo, siempre le compras. Si miras al carro, siempre tiene algo, tienes que comprar otro. Siempre tienes razones como para cualquier cosa, menos para el reino. Y después viene el caldeo. Después viene el caldeo y te empieza a quitar, ¿sí? Te empieza a quitar. Una multa por allá, una multa por allá, se estropea el motor y te quita. ¿Por qué? Porque él quería
El Eterno quería que usted fuera invirtiendo en el reino, usted invirtió en usted. Y ahí empieza la decadencia. Y vamos de mal en peor. ¿Sí? Había un pastor en Londres. Uy, esto era bautista, ¿no? No, te digo, hablamos de los 2010, ahí atrás, mucho tiempo. Él también pensaba, era cristiano él así, pero él pensaba que podía jugar con el Eterno. ¿Sí? Ahora era todo un negocio esa iglesia. Un negocio. No, no has visto. No has visto qué negocio era eso. Tremendo. Hermanos, que hasta les decía, había unas hermanas que tenían que ir para casa, pero no cabían todas en mi carro. Yo tenía un carro grande y llevaba. Y una hermana quedó por fuera. Yo le dije al pastor, toma a esta hermana que ella va en la misma dirección con usted, tómala usted. Que él tenía un carro grande de 7 plazas y solamente tenía la esposa y un bebé. Lleva a toda la hermana. Y él dice, no, yo soy pastor, yo no soy taxista. Dice. Yo no hago taxi. Digo yo, wow. Y cosas así, ¿no? Hermanos. Y creció, tiene 4 o 5 hijos, no sé cuántos tiene ahora. Y el que tiene 13 años, que era bebé cuando yo estaba ahí, el que tiene 13 años, le encontraron un cáncer y, en la pierna. Y resulta que le amputaron una pierna y se dieron cuenta que estuvieron equivocados, que el cáncer estaba en el pulmón. Y ahora le están dando no sé qué para. Hermanos, él deja en vergüenza pública, él no juega. Por eso dice que te dejaré desnuda. Vergüenza pública, porque él no juega. No, nosotros no podemos vivir para nosotros, ni siquiera hacer un negocio para vivir para nosotros. Y muchos hay con la Torah en la mano que hacen negocios. Por eso he tenido el mensaje de mercadería de la fe. Era lo que hacía el pueblo de Israel. Todo negocio. Da igual. Por eso le decía, yo te voy a dejar estas calles de Sion desoladas, vacías. Porque por estas calles por donde iban los peregrinos, porque no todos vivían en Jerusalén. Este estaba lleno todo de negocios. Era un negocio entero. No puedes ir al templo si no tienes esos zapatos. No puedes ir al templo si no tienes este talit. No puedes ir al templo si no tienes esta menorá. ¿Me entiendes? Era todo un puro negocio. Entonces, y cambiaban para los que traían los diezmos, ¿no? Cambiaban el dinero por cantidades de harina y todo eso. Era un negocio. Y él dice, yo te voy a dejar vacío. Yo te voy a vaciar las calles para que no hagas más negocio. Y por eso te voy a exponer, por eso dice, te voy a desnudar. Vergüenza pública, vas a estar desnuda. Es decir, no va a haber nada. Eso significa desnudo. Vacío, todo vacío. Yo voy a vaciar todo. Tus calles, tus fiestas solemnes, todo va a estar vacío. ¿Sí? Le voy a quitar todo. Eso significa desnuda, vergüenza, de vergüenza. Y hermanos, yo he visto en estas cosas de dinero, yo he visto pastores uno tras otro que jugaron con el Eterno y pensaron que los negocios, el Eterno son todo, Él pasa de todo. Pero después tragedias en sus familias que no has visto. Uno tenía 5 hijos ahí en Portland, era una iglesia rumana pentecostal. ¿Sí? Tenía 5 hijos, salieron de Navidad en una curva que es casi imposible que te mates, es imposible, pero no sé cómo ellos lo consiguieron. ¿Sí? 5 ahí a la vez, pumba. En una curva en la ciudad, nada más saliendo de la iglesia Papas. Es imposible que te mates. Yo estuve varias veces ahí. La gente piensa que os pueden jugar con Adonai Elohim. Con él no juega nadie. Por eso el libro de lamentaciones es para lamentarse. En el caso de que no nos pongamos muy atentos a la obediencia. 9. Su impureza estaba en sus faldas. No recordó su final. Descendió de manera asombrosa. No hay quien la consuele. Otra vez, ¿sí? Eh,
su impureza estaba en sus faldas. No recordó su final. No hay quien la consuele en sus faldas, ¿no? Es que la impureza era visible, imposible de ocultar, ¿vale? El pecado que se quiso privatizar se vuelve público. Otra vez, la imagen. Una mujer cuando, porque no había recursos sanitarios, se quedaba en casa. Por eso no tenía que salir de casa, porque por donde iba a manchar todo, ¿no? Eh, pero en casa era el único sitio donde nadie, bueno, una mujer en público menstruando y con las ropas llenas de sangre, esta era vergüenza, era como que, como gente loca, enferma de la cabeza. Ninguna mujer se le pasaba por la cabeza salir a la calle. Entonces, de esta forma la expone a su esposa, a su viuda, que ya no es su esposa, a Jerusalén el Eterno. Es, una, es decir, él expone a la gente pecadora. Él trae a la luz. Eso quiere decir que no crean ustedes que los pecados quedan ahí. No quedan. Él los trae a la luz y los expone, tanto de usted como de los líderes. Pero aquí sobre todo habla de Jerusalén. Dicen en Lucas 19:41. Cuando llegó Yeshua cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella diciendo, cuando lloró por ella, lloró de lamentaciones, ¿vale? De lamentaciones. Si también tú conocieras al menos en este tu día lo que es para tu paz, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, aquí Yeshua, en Lucas 19, usó el mismo llanto de lamentaciones. Por eso no lloró cualquier cosa. Lloró el llanto de lamentaciones. ¿Por qué? Porque en el primer templo fueron advertidos por Jeremías. Te voy a dejar sola, desamparada, vas a ir a las naciones, vas a estar de vergüenza, ¿no? Vas a ser una vergüenza para las naciones, tú vas a hacer cola, tus enemigos van a hacer cabeza sobre ti, te voy a destruir. No le hicieron ni el mínimo caso. Y el primer templo, más la Jerusalén, fue destruida. Viene Yeshua al segundo templo, no aprendieron nada de la historia. La casa de Judá no aprendió nada de la historia. Solamente en este día leían el libro de lamentaciones, sin hacer, como hoy en día también que lo leen, sin aprender nada. ¿Y qué le dice en Lucas 19? Él se pone a llorar, porque dice, como va a perecer, como se perdió y fue destruido el primer templo y Jerusalén, así le va a pasar otra vez. Así le va a pasar otra vez. Porque, hermanos, eh, ahí podemos ver, en el 10 empieza, dice, el adversario extendió su mano sobre todas sus cosas preciosas, porque vio que las naciones entraron en su santuario, acerca de los cuales tú ordenaste que no entraran en tu asamblea. Así pasó en el segundo templo también. Entraron en el santuario, destruyeron todo, ¿vale? Eh, el mandamiento era de que no entraran muchas naciones, había los moabitas, estos no podían entrar en el templo. Y resulta que este linaje entró en el templo y en el segundo templo igual. Por eso, aquí se cumplen las profecías de 7 y 14. Hará con esta casa como hice con Silo. Um, y en Ezequiel 7:22 dice, mi lugar santísimo, no secreto, será profanado. Hubo advertencias. Y yo voy a destruir todo eso que ustedes tienen bonito, guapo. Si no me creen, lo verán. Ha destruido el primer templo, el segundo igual.
Todo su pueblo, dice 11, todo su pueblo está gimiendo, buscando pan. Dieron sus cosas preciosas por comida para restaurar la vida. Mira, Adonai, y observa, ¿por qué he llegado a ser despreciada? ¿Sí? Dice que gimen. Es un lenguaje de opresión extrema. Eh, no tenían de comer, porque así asediaron al primer templo. Eh, se pusieron alrededor de Jerusalén, ya se quedaron sin agua, se quedaron sin comida, entregaron sus tesoros. Era un tipo de treque, ¿no? Desesperado para comida y para tener una supervivencia mínima. Y esto no duró mucho. ¿Por qué? Porque eh, llegaron a no tener nada. Se dieron las riquezas por la comida, cambiaron las riquezas por la comida, pero quedaron sin la comida igual, porque el asedio duró mucho tiempo y fueron advertidos en Deuteronomio. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Adonai contra ti. Hermanos, los enemigos no vienen del diablo. Cuando nosotros infringimos el pacto, no somos obedientes, los enemigos no vienen del diablo. Tus enemigos que enviará Adonai contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Adonai tu Elohim te dio en medio del sitio y el apuro con que te angustiará tu enemigo. Eso dice en Deuteronomio. Dice, usted va a llegar a canibalismo, se van a comer sus propios hijos. Y quiero que sean atentos a dónde se llegó. Y que no hay, es decir, todos los detalles de las maldiciones se cumplieron. En Jeremías también, 19:9, dice, les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y el apuro con que los angustiarán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Y en Jeremías 52:6 dice, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando el hambre en la ciudad era ya tan grave que no había pan para el pueblo, ahí comieron a los niños. Ahora, en el mundo antiguo, el canibalismo durante asedios está documentado en múltiples culturas eh, y ocurría bajo hambre extrema prolongada. Por eso lo vemos hasta en el asedio de Samaria, donde hubo una hambruna prolongada, ahí en Segunda de Reyes. Vemos que había una mujer, ¿no? Que le decía a la otra, trae a tu hijo y lo comemos hoy, y yo traigo a mi niño y lo comemos mañana. Esta está en Segunda de Reyes 6, de 28 a 29, cuando Samaria fue asediada. En el segundo templo se llegó a lo mismo. Mira, tenemos al historiador Flavio Josef, que fue testigo del conflicto y el autor del libro La Guerra de los Judíos. En su libro 6, en el capítulo 3 y 4, dice así, que había una mujer llamada María de Betezub o Betezoba, ¿no? Que durante el hambre extrema mata a su hijo, lo cocina, se lo come parcialmente y es descubierta por combatientes que quedan horrorizados. Así dice, la mujer mató a su hijo, lo asó y comió la mitad. Y después vinieron unos militares y quedaron asombrados. Llegaron a comerse a los hijos, hermanos. Este es canibalismo. Y esta maldición está en Deuteronomio 28, 48 y 53. Y esta maldición está repetida en Jeremías 19:9, en el 52:6, de que comerán a sus hijos. El Eterno no juega. Es, es lo peor que le puede pasar a uno en la vida, llegar a comerse a su propio hijo.
Hasta la historia lo dice. Lo mató, lo asó y se lo comió. 12. No es nada para vosotros todo lo que pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha sido infligido, que Adonai afligió en el día del furor de su ira. ¿Ves? No es solamente amor. Mañana es el día del amor acá. No es solamente amor. Hay un día de su ira. ¿Y ira en contra de quién? Justo en contra de su pueblo. Yo cuando escucho a estos que hay, uy, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de su pueblo. No, no. Él a su pueblo le habló también y le advirtió muy feo. Y cuando vino el castigo, feo. Le echamos la culpa a los imperios. No, los imperios fueron el problema. La desobediencia. Adonai mismo los afligió. Adonai mismo, el día del furor de su ira. Jeremías 30, 14 y 15. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque te herí como hiere un enemigo, con azote del adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de tus muchos pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te ha hecho esto. Hermanos, en el primer templo dice así, que con azote de adversario cruel. Cuando Yeshua, si ustedes leen Lucas 19, en Lucas 19, él llora por Jerusalén y por todo lo que le iba a pasar, y después entra en el templo y hace un látigo, un azote, él mismo así lo pone. ¿Y qué hace? Con eso pega a los mercaderes. ¿Me entiende? Por eso el mensaje profético de Jeremías viene después físicamente, Yeshua mismo, y lo pone por obra en el segundo templo. Es decir, en el primer templo fueron castigados y el enemigo, así dice, te herí como hiere un enemigo con, con azote de adversario cruel. No aprendieron. Cometieron un pecado, no aprendieron. En el segundo templo pasa lo mismo, que viene Yeshua mismo. ¿Con qué? Con el azote. Entra en el templo Yeshua mismo con el azote. Ahora, escúcheme bien. En el primer templo hubo azotes, latigazos. En el segundo templo, azotes, latigazos, heridas y dolor extremo, como pone aquí. ¿Usted piensa que si ahora su cuerpo es el templo de Adonai, él no puede usar el látigo? ¿Él no puede usar el dolor? ¿Él no puede herirte con azotes de adversario cruel? ¿Acaso ha cambiado Adonai? No, hermanos. No, hermanos. Él puede herir nuestro cuerpo. Y después de, el diabetes este es del azúcar. Deja el azúcar. No me eches culpa al azúcar, no le eches culpa a los químicos, no le eches culpa a no sé qué teorías que quieren matarnos. No le eches. A este cuerpo dice que nada impuro va a entrar en él. Pero cuando entra idolatría en él, cuando entran nuestros intereses personales, cuando vivimos para nosotros y no vivimos para él, nos volvemos este templo, ¿qué? Impuro, lo volvemos impuro, como en los días de tu impureza. Así le decía a Jerusalén. Tú eres ahora nidá, tú eres impura, eres la intocable, eres, ¿me entiendes? Y ahora viene y dice, mira, yo te heriré con azotes.
lo ha herido, sí, al primer templo. Pum. Viene Yeshua al segundo templo, azotes, látigo, él ha hecho un látigo, él sí mismo, Yeshua. Y ahora viene usted, yo soy por la gracia de Yeshua, puedo todo que me fortalece. No, hermano, cuando usted no vive como es debido, viene el látigo. ¿En dónde? En el templo, en el templo. Y aparece un tumor, te aparece no sé qué, te aparece. Cuidado. Y nosotros echándole la culpa a OMS, echándole la culpa a la comida, echándole la culpa a los químicos. No, no jueguen, porque el Elohim es el mismo. Por eso yo quiero que despertemos, pero que despertemos todos. Que despertar no significa solamente cambiamos eh, unas costumbres. Antes eran de domingo, ahora son de sábado. Esto no significa despertar. Antes teníamos Navidad, ahora tenemos Sukkot. Ellos también tenían todo eso y lo tenían bien guapo. Hasta que empezó a mezclarse la gloria de Adonai Elohim, mezclaban toda esta gloria, todo este poder, todo este esplendor. Decían, mira que podemos hacer de eso todo un buen negocio. O podemos vivir de cualquier forma que él nos ama. Mira, hoy he pecado, no ha pasado nada, nadie me ha visto. Así eran ellos. Hoy yo soy indiferente, o no voy unos cuantos al Shabbat, pero no pasa nada. ¿Quién me ve? Total, hay miles y miles que van al templo, no se van a dar cuenta que yo voy o no voy. ¿Sí? No se van a dar cuenta que yo estoy trayendo mis ofrendas o no estoy trayendo mis ofrendas o mis sacrificios de comida. ¿Quién se va a enterar? Nadie. Todo va bien. Todo el mundo pensaba igual. Como que no pasa nada. El Dios de Israel es bueno. Hay música en el templo, hay alegría. Hasta que un día llegó la sorpresa. Se acabó la música, la alegría, ya no había alegría en las calles, no en el templo, todo vacío. Y de repente guerra. Y el caldeo ahí dándole que te pego, pero de una manera brutal, que hasta se comían los niños, ¿no? Te matas al niño y lo pones después a azar, como pone aquí, lo pusieron al azar. Usted sabe lo que es esto, usted sabe lo que llegaron. Su pueblo le ha hecho él esto, afligió de tal manera, ¿vale? No podemos acabar el capítulo 1 porque ya es mucho, pero así empezamos el libro de Lamentaciones y vamos a conocer la otra cara de nuestro Adonai Elohim, que está aquí en la palabra, solamente que no está predicada, pero la verdad está aquí y debemos ser honestos, al menos los que compartimos de la palabra de Adonai Elohim, debemos ser honestos y predicar todo, ¿sí? Yo os aseguro que yo voy a predicar todo y después hay unos cuantos años, usted hacen una retrospectiva y me dicen, pastor, hay un capítulo que usted no ha predicado de ahí. Y yo me voy a ir a este capítulo y voy a predicar de él, se lo garantizo. Porque yo delante del Eterno, yo quiero que me haga mi deber de predicar toda la palabra de Adonai Elohim que me fue encomendada, sin saltarme algo, para decir uno, ay, este quiso saltarse 2 o 3 capítulos porque no le gustaban a él. No, porque esta verdad también yo tengo que cumplir con ella y me afecta mi vida o me maldice mi vida. Entonces yo soy honesto conmigo mismo primero y soy honesto con ustedes. Y es lo que voy a hacer. Así que el Eterno nos bendiga a cada uno y que nos dé esta sabiduría uh, de entender que nuestro Elohim es bien grande, pero es bien poderoso en los dos sentidos, tanto para las cosas buenas como para castigar. Y que Él castiga sin hacer acepción de personas. Él no mira para la cara de uno. Que este es rumano, que este es blanco, que este tal, que este lleva 50 años en el ministerio, que esta no sé cómo, que este no sé. No. Hermanos, fíjense, he visto una noticia en Guatemala hace una semana, no más que una semana. Un pastor de 88 años fue a un hotel con una chica y
murió ahí por emoción, no sé qué, pero hermanos, que seas pastor toda la vida, con 88 años, y que, y que te mueras en un hotel con una chica, con una joven de esa, eh, eso es duro. Esta es como exponer, como le ponía ahí, te voy a exponer públicamente, porque el Eterno no juega con eso. El Eterno no juega. Murió teniendo relaciones con esta chica. Y caso público, la policía tuvo que presentarlo tal y cual, y no les quedan otras, no les importa a ellos quién es usted, que es pastor, quién es pastor. Vaya decepción para toda la gente. Con 88 años. No hablamos de un pastor de ese nuevo ahí que tenía ahí las hormonas. No, no, 88 años. ¿Usted piensa que esta era la primera vez que él hacía eso? No, lógico, no era la primera vez. Por eso llegó. ¿Qué? La ira de Adonai Elohim. Así que jueguen, ni jueguen con nada, ¿vale? Con nada, no solamente con mujeres, ni con dinero, ni con... ¿Qué dice en el pacto? Porque todo eso ha venido en contra de Israel, porque había un pacto en el Deuteronomio, y ellos no leyeron esta parte con maldiciones, leyeron la parte bonita con bendiciones, y vivían en una bendición tremenda, como más de 500 años, casi 500 años y pico. Ellos vivieron ahí una bendición extraordinaria y pensaban que toda la vida va a ser así, y que el pecado no cuenta mucho delante del Eterno. Hasta el día que el Eterno ha dicho, stop, hasta acá, párense. Y ahí entró la ira. Así que el Eterno nos bendiga a cada uno de nosotros para seguir adelante a pesar de estas advertencias con obediencia. Un abrazo fuerte. Shalom. Bendiciones.